Señor, te damos gracias. Señor amado, tú eres quien permite que nuestra alma te alabe. El Señor has dado a cada uno de nosotros la voluntad, el querer y el hacer, Señor, para poder buscar tu rostro. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros. No nos has abandonado, Señor, porque tu mano poderosa siempre ha estado sosteniendo. Conocemos, Señor, que tu misericordia es grande. Gracias, bendito Dios. En esta hora te pedimos que hables a cada uno de nuestros corazones. Que traigas esperanza, Señor, a nuestras vidas. Que traigas consuelo también. Pedimos que traigas un desafío, Padre bendito, y que a través de tu bendita palabra sean abiertos nuestros ojos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo número 6. Y vamos a leer del versículo número 15 hasta el 23. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más volvieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Esta porción que hemos leído trata un acontecimiento sobrenatural que nuestro Señor hizo, y que revela la intervención de Dios también en favor de sus hijos cuando estos se sienten amenazados o rodeados de enemigos. Este relato es acerca de cuando el ejército sirio había rodeado completamente la ciudad donde vivía el profeta Eliseo. Y específicamente iban sobre la vida de Eliseo, porque
el rey sirio había intentado continuamente atacar a Israel, pero todos los ataques que ellos emprendían en contra de Israel fallaban. Siempre que el ejército sirio, siempre que el rey sirio arremetía contra Israel, Israel ya lo estaba esperando, como que supiese los planes de Siria en contra de Israel. En sesión con sus generales y sus consejeros, el rey sirio se preguntaba por qué siempre que atacaban a Israel, siempre Israel estaba prevenido. Y pensó que tenía dentro de ellos a un espía. Pero uno de los consejeros le dijo: no, señor, no hay espía aquí. Lo que sucede es que ellos allá tienen a un profeta. Y cuando nosotros planeamos en secreto en contra de ellos, el Dios de ellos le dice al profeta cuáles son los planes, y por lo tanto ya están preparados y avisados cuando nosotros vamos a atacar. Entonces decidió el rey sirio ir sobre este profeta, porque se dio cuenta que mientras el profeta Eliseo estuviera vivo, ellos no podrían atacar a Israel, porque lo que ellos hablaran en el más secreto y lo que planearan en lo más secreto siempre iba a ser revelado por Dios, por el Dios de los israelitas, al profeta que ellos tenían. Y lo que hemos leído ahora es cuando ellos van en contra del profeta Eliseo y tenían completamente rodeada la ciudad y estaban listos para atacar. Y la porción que hemos leído describe cómo, dice la palabra, que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Giezi, el criado de Eliseo, se levantó de mañana, y quizás como la costumbre de siempre, a comenzar un nuevo día, a realizar las rutinas diarias, pero al levantarse se da cuenta que están completamente rodeados por un ejército. Debemos recordar que un ejército y el sitio sobre una ciudad de un ejército no es con intenciones pacíficas. Siempre el ejército ha sido y es empleado para acciones de lucha, de violencia, para la guerra, para la imposición de medidas por medio de la fuerza, para ganar objetivos por medio de la violencia y aún por medio de la muerte. Y todo un ejército había sido destinado para terminar con la vida de Eliseo. La palabra del Señor se está refiriendo a él en este versículo número 15, como dice, el que servía al varón de Dios. Está refiriendo a Eliseo como al varón de Dios. La palabra lo está reconociendo como alguien que pertenece a Dios, y Dios lo está reconociendo como propiedad de él, sobre el cual hay un ejército que está dispuesto a acabar con la vida de este varón, como le está llamando la palabra de Dios aquí. Y nuestro Señor revela la manera de cómo este varón de Dios actuó ante la violencia que se sobrevenía sobre él. Muchas veces podríamos ser sujetos de la violencia ejercida por otros. Vemos como el enemigo, en este caso, está arremetiendo contra este hombre, que la palabra le da el lugar como varón de Dios. Pero era una persona que no tenía ninguno de los medios para poder enfrentar un ejército, ninguno de los medios físicos para enfrentar un ejército. Solamente era un hombre, llamémosle común y corriente,
con la diferencia que era un siervo de Dios, un servidor de Dios, alguien que Dios había llamado para un servicio especial porque era un profeta. Pero fuera de ello, un hombre del común que estaba completamente desproveído de medios para los cuales enfrentar violencia en contra de él. La violencia muchas veces es ejercida sobre personas que no tienen los medios para defenderse. Vemos que la violencia también se ensaña sobre aquel que no tiene ni la más mínima ocasión de poder defenderse. Vemos cómo la violencia es desproporcional también. En la mayoría de ocasiones es desproporcional en contra de las personas desprotegidas. Seguramente este rey estaba completamente confiado que al final del día iba a estar celebrando de que había acabado con aquel hombre que daba a conocer a los israelitas lo que él planeaba en su cámara más secreta junto a sus generales. Dice la palabra de nuestro Señor, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sí, en verdad Eliseo era un hombre que no contaba con los medios para poder defenderse, pero sí tenía algo en su corazón, y es que era alguien que confiaba plenamente en Dios, que servía también a Dios, que había atendido el llamado que Dios le había hecho y que había anhelado fervientemente en su corazón servirle a Dios. Que el anhelo de él era servir a Dios, pero servir todavía de una manera mejor y al doble de cómo él había visto que había servido su mentor. Porque ¿quién fue el mentor de Eliseo? ¿Quién fue el maestro de Eliseo? Fue Elías. Mire que Elías, un profeta poderoso al cual se le llama el profeta de fuego, porque hizo descender fuego del cielo. Y cuando Elías estaba ya para partir, se despedía de él, Eliseo le decía a Elías: quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y Elías le decía: cosa difícil has pedido. Pero Eliseo no se apartó de su mentor, y aprendiendo y anhelando él continuar con la labor y de servir de una mejor manera de cómo había visto todavía servir a su referente. Porque aunque Elías ha sido un profeta y fue un profeta que está delante de Dios, en la presencia de Dios, porque fue arrebatado y está en la presencia de Dios vivo. Un profeta en el cual no se encontró ninguna cosa que pudiera tachársele. Lo tenía como referente Eliseo. Le dice: quiero una doble porción del espíritu que tú tienes. Y Elías salió porque llegó el tiempo que tenía que partir, pero Eliseo no se le despegó y siguió con él, y el paso que daba Elías, él lo seguía y no se le despegaba porque quería estar hasta el último momento con su mentor. Salió por el desierto Elías y Eliseo iba tras él, y atravesaron el Jordán, seguramente buscando Elías en sus últimos momentos en esta tierra, contemplar lugar quizás donde él había nacido y vivido, porque recordemos que Elías era tisbita. Eliseo no se apartaba de él. Le dice Eliseo: si ves el momento cuando yo parta, entonces recibirás lo que has pedido. Por el desierto iban cuando de pronto un carro de fuego desciende y arrebata a Elías. Y Eliseo solamente alcanza el manto de Elías. Y solamente dice: carro de Israel y su gente y a caballo. Porque solamente queriendo estar en la presencia de Dios y anhelando estar en la presencia de Dios es como podemos contemplar la gloria y las maravillas de Dios. Y Eliseo pudo ver los carros de fuego que arrebataron a Elías. Y únicamente le quedó el manto de él. Y regresa solo. Y tiene que atravesar el Jordán. Y toma el manto. Y por el Dios de Israel, toma el manto
y por el Dios de Elías, toca las aguas con el manto, y las aguas del río Jordán se separan, y él pasa en seco, y vuelve a su tierra. Dando con esto a nuestro Señor la aprobación también para que Eliseo continúe la obra que había dejado Elías. Y vemos el respaldo de nuestro Dios, que nuestro Señor está usando a Eliseo para que por medio de la palabra revelada, por medio de la palabra de ciencia que daba a Eliseo, no tuvieran oportunidad los sirios para atacar a Israel. Cada plan que realizaban era dado a conocer por Dios a Eliseo. Y ninguno de los planes podrían surtir efecto, porque Dios estaba siempre notificando de los planes en contra de Israel por medio del profeta Eliseo. Pero vemos que ahora arremeten en contra de él directamente, porque consideran que mientras él esté ahí, mientras él viva, no van a poder atacar a Israel, porque siempre los planes van a ser dados a conocer por él, que era un hombre de Dios. Y aunque era un hombre de Dios, también vemos que es alguien que está pronto a ser víctima y a ser el objetivo de la violencia, aunque sea una persona que vive bajo la voluntad de Dios. No puede preguntarse el cristiano: ¿y por qué tengo que sufrir esta violencia? ¿Por qué tengo que pasar estas situaciones? ¿Por qué tienen que levantar los enemigos contra mí? Podría preguntarse: ¿y acaso no soy un hijo de Dios? ¿Y acaso no hago la voluntad de Dios? ¿Que acaso no le sirvo? ¿Que acaso no conoce Dios mis anhelos? Porque vemos que en el corazón de Eliseo siempre hubo un deseo por servirle a Dios y un deseo con fervor por servirle a Dios. Pero vemos que aunque él estaba bajo la voluntad de Dios, no estaba exento de que sobre él vinieran también las intenciones y las obras violentas, y que aún tuviera enemigos. Pero la palabra de nuestro Dios nos está revelando que él tenía un corazón confiado en Dios. Cuando estaban completamente rodeados por la mañana, su criado se da cuenta de que están rodeados, pero Eliseo ora a Dios que le abra los ojos a su criado, a Jesse, y él se da cuenta. Y dice que cuando Dios le abrió los ojos, pero nuestro Señor, esta palabra que hemos leído de que Dios le abrió los ojos al criado, está hablando de una visión más allá, una visión más allá del ámbito material, una visión en el plano espiritual, porque a nuestros ojos naturales podría parecernos que estamos completamente desvalidos. Podrían creer algunos que estamos completamente abandonados por Dios, que Dios nos ha desamparado. Nuestro Señor no desampara a nadie. Nuestro Señor jamás se olvida de sus hijos. Nuestro Señor jamás nos abandona en medio de la necesidad y el problema. Lo que nuestro Señor hace es respetar la voluntad de cada uno, y será cada corazón el que decide apartarse de Dios y apartarse de la sombra omnipotente, el que deja de habitar en el abrigo del Altísimo. Pero encontramos a Eliseo muy confiado, y el criado se desespera que ¿qué vamos a hacer? Pero le dice a Dios que le abra los ojos. Dice que cuando Dios le abre los ojos, él contempló que había carros de fuego, gente de a caballo. Versículo número 17. Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La magnitud del ejército que estaba de parte de ellos era incontable. Era de una gran magnitud. Los que estaban alrededor de él, dice que el monte estaba lleno de gente de a caballo.
de carros de fuego. ¿Quiénes eran estos que nuestro Señor permitió que fueran visibles por el criado de Eliseo? Eran ángeles, guerreros que Dios había enviado a defender a sus hijos. Y solamente un ángel puede causar una gran devastación. Porque ya había sucedido que solamente un ángel había matado a más de 185,000 sirios. Un ángel en una sola noche. Y ahora había un ejército de gente de a caballo, de carros de fuego. Es decir, que preparados para pelear por el varón de Dios. Nuestro Señor atendió al clamor, a la oración de Eliseo y abrió los ojos del criado para que contemplara la presencia de Dios protectora sobre ellos. Solamente tenemos que estar bajo la sombra del Omnipotente. Dice la palabra de nuestro Señor, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estando en la sombra del Omnipotente es como podemos estar confiados. Y era la confianza que tenía Eliseo. La fe de unos pues no siempre es igual, la misma medida de fe a la fe de otros. Algunos podemos desfallecer muy fácilmente ante el problema, ante las situaciones que pueden de alguna manera tenernos rodeados. Pensar que estamos a punto de sucumbir. Pero siempre debemos recordar que si estamos bajo la sombra del Omnipotente, si estamos bajo la voluntad de Dios, si estamos atendiendo a su clamor, atendiendo a su llamado, nuestro Señor está con nosotros, que Él no nos ha desamparado. Ayer sí se le permitió que contemplara ese mundo espiritual que hay. No hay también alrededor de nosotros un mundo espiritual. El enemigo siempre va a arremeter en contra nuestra y va a querer y va a intentar que para el siervo de Dios, que para la sierva de Dios, la labor llegue hasta su final. Como era la intención en contra de Eliseo, de terminar con la labor que él estaba haciendo en servir al pueblo de Israel, para que hasta ahí llegara la obra profética de él. Pero recordemos que la voluntad de Dios es la que va a permanecer por encima de toda la voluntad y las intenciones que el enemigo tenga y las intenciones que tengan los enemigos en contra de los hijos de Dios. Debemos recordar que nuestro Dios es el que tiene la última palabra, porque el enemigo siempre va a ir en contra de la obra de Dios. Y dice, versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y lo guió hacia Samaria, a otra ciudad. Cada uno de nosotros, como cristianos, debemos darnos la oportunidad. Debemos darnos la oportunidad de contemplar y de ver la mano de Dios. Yo no sé qué tanta experiencia sobrenatural hayamos tenido cada uno de nosotros con nuestro Señor. Pero el enemigo siempre va a arremeter contra nosotros y siempre va a tener planes aún violentos en contra nuestro. Pero si nuestra vida, nuestra voluntad depende de Dios, debemos recordar que nuestro Señor está con nosotros. Y es algo que aviva nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y no sé cuántas veces usted ha pasado por situaciones donde considera
que no tiene ni manera de defenderse, ni manera de poder actuar en la misma proporción con la cual viene en contra suya. Y que han considerado y nos podrían haberle considerado como una persona débil, como una persona desvalida o como una persona fácil de poder actuar en contra suya, poder actuar en contra nuestra. Y a veces ejercen violencia porque saben muy bien que no somos personas que vamos a actuar en la misma proporción violenta con la cual vienen en contra nuestra. Quiero aprovechar para dar ese testimonio. Y gracias a mi Señor que Él me permitió conocerle desde pequeño. Pero no puede ver el que no teme a Dios, el violento, el injusto, el abusivo. No puede ver a alguien desvalido o desprotegido. No lo puede ver porque va sobre ellos con la violencia. Tenía alrededor de 12, 13 años, que me mandaban todas las tardes donde mi abuela a traer las tortillas. Y bajaba desde la calle, hacia la calle 5 de noviembre, esa parada que todavía es ahí de la ruta 13, junto a la guardería municipal que creo que todavía está ahí. Bajaba esas gradas entre esos pinos, que era un pequeño bosque de pinos. Bajaba esas gradas hacia la parada de la 5 de noviembre, que antes era como un gran pasaje ahí. Y todas las tardes un grupo de muchachos me esperaban porque querían pegar. Cipotes acostumbrados a andar en la calle con mañas de la calle, cipotes que hasta más matoncitos se ven. Todas las tardes me detenían para ejercer violencia en contra mí. Y me pedían que yo también ejerciera violencia en contra de ellos para poder ellos ensañarse aún más. Yo solamente trataba de esquivar, pasar en medio de ellos y seguir mi camino, pero todas las tardes el acoso y el acoso y el acoso y el acoso. Pero gracias al Señor que desde pequeño, desde que escuché de Él, y desde que tengo entendimiento y conciencia y que escuché de Él, he tenido la fe en Él. Le pedí a Dios. Un día me mandan de mañana, de momento donde mi abuela, subo por esa cuesta de la calle llamada La Rumba. Pero cuando iba a subir antes, veo que en el inicio de la pendiente veo un jeep blanco y celeste, abandonado, pero con la esquina chocada y ensangrentada. Cuando llego hacia donde mi abuela me dicen, mira, no sabes lo que pasó. Fulano, fulano y fulano, ayer a las 11 de la noche los mató el jeep que está allá abajo. Porque era tarde y esos hipotes llegaban a las 11, 12 de la noche, de la madrugada, y ellos callejeando. Y se sentaban en esos barandales que todavía están donde antes era el mercado y donde creo que todavía funciona la guardería municipal. En esos barandales, en esos caños que están a la orilla de la calle, ahí se sentaban. El carro dobló viniendo de la calle Concepción, dobló hacia abajo buscando hacia la guardería. Luego de la guardería tuvo que girar porque ahí el tope giró buscando hacia abajo, siempre en la calle La Rumba. Pero iba borracho el hombre que manejaba el vehículo y no controló y se fue a estrellar contra el barandal exactamente donde estaban estas personas. Yo me quedé sorprendido, no le puedo decir que me alegré, simplemente me quedé sorprendido, porque hasta ahí llegó el problema. Después de que Eliseo vio que Elías ascendió al cielo arrebatado en un carro de fuego, él, le decía, atravesó el Jordán y siguió caminando por el desierto buscando su ciudad, cuando de pronto le salieron al paso unos muchachos y se comenzaron a burlar de él, solo a burlarle, unos muchachos que podía decir muchachos juguetones, bromistas. Pero recordemos que a nuestro Señor no le agrada el escarnecedor. Comenzaban a burlarse de él y decían, calvo, calvo, sube, calvo, sube, calvo, 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 sube, y se burlaban de él. Entonces Eliseo lo que hizo, cuando se burlaban de él, solo los maldijo. Inmediatamente surgieron unos osos y los devoraron. Dios le estaba dando unas lecciones de vida a Eliseo. En mi familia, al saber los vecinos que nosotros éramos cristianos, nos desecharon prácticamente. Cuando llegamos a vivir donde vivíamos, nos insultaban, se burlaban de nosotros, no nos tomaban en cuenta.
y éramos vistos como gente despreciable. ¿Por qué? Porque éramos cristianos. Años 80, inicios de los 80. Cuando la religión tradicional todavía se burlaba, si ustedes lo oían cantar un alabaré, se oían, no podía usted cantar alabanzas porque se burlaban de ustedes o le apedreaban las casas. Ahora ven ustedes que cualquiera, aún la iglesia tradicional, está cantando nuestros cánticos tradicionales. Antes no era tan fácil para un cristiano salir a la calle con una Biblia, mucho menos que fuera a hacer una reunión familiar. Pero como era una comunidad, querían que moviéramos la puerta de donde estaba. Quedaba cabal a la medida del pasaje de acceso angosto. Si la movíamos de donde estaba, ¿qué tendríamos enfrente? En la pared del vecino. Pero querían que la moviéramos porque ellos querían todavía ampliar más su espacio. Y de llevar la autoridad, porque que tengan que moverla para que así, si ellos mueven su puerta, yo también puedo hacerme más acá. Y llegan con la autoridad. Pero gracias a Dios, a mi Señor, que mi mamá siempre ha sido una mujer temerosa de Dios. Y ella le pidió a Dios. Con la autoridad ahí, queremos que hagan esto, porque la fulanita, que es la que se lleva bien con las autoridades, las directivas, y anda metida en toda clase de cosas, hay que permitírselo. Así que queremos que ustedes hagan esto y que lo tienen que hacer. Cuando mi mamá le pidió a Dios, como que fue como un puff en su cabeza. Nuestro Señor le abre la mente y le hace ver las cosas como son, y le hace y le permite poder expresarse una completa claridad de cómo son las cosas y cómo van a quedar y por qué no pueden ser así. Ustedes lo dijeron todo lo que ha llegado. Es cierto. Al grado que dijo el que tanto quería que se hicieran esos cambios, la persona que tanto insistía dijo, bueno, si es así, mejor desisto. Dijo. Hasta ahí llegó. Este Señor está con nosotros. Que ustedes que queremos verlo como nosotros queremos que Él se muestre, pero Él está con nosotros. Él está acompañándonos. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Aquí Él le permite que atienda la oración de Eliseo para que también a nosotros se nos abra por medio de este testimonio en la palabra de nuestro Dios, de que Él está con nosotros y que pelea nuestras batallas. Este ejército quedó prácticamente, este contingente de gente quedó prácticamente a merced, quedó en las manos del rey de Israel, porque a la petición de Eliseo Dios cegó los ojos de todos ellos, y Él los conduce a otra ciudad, y estaban a la disposición del rey de Israel para hacer una matanza. Pero Eliseo dijo no respondió con la misma violencia ni en la proporción de la violencia con la cual venía todo este ejército, sino que hicieron, les prepararon comida, les dieron de comer, oró para que les fueran abiertos los ojos, y este ejército se volvió a Siria y nunca más volvieron a molestar. Vemos que la bondad y la misericordia que expresó Eliseo sirvió para detener la violencia con la cual venía este pueblo. El hacer una obra misericordiosa sobre ellos desbarató la violencia con la cual venían. Si estamos confiando en nuestro Señor, estamos seguros que nuestro Señor está con nosotros, no necesitamos de recurrir a violencia. Si estamos seguros que la palabra de nuestro Dios nos respalda y que el poder de Dios y el Espíritu de Dios nos respalda, en el nombre de Cristo Jesús podemos detener contingentes, podemos detener la violencia, podemos reprender al enemigo, podemos permitir que el Espíritu de Dios sea el que actúe en nuestra vida. Aquí da un ejemplo Eliseo de cómo, aún él teniendo, podría decirse, Eliseo teniendo la potestad y en este momento la autoridad para actuar de forma violenta en contra de este ejército, porque no venía con intenciones de saludarlo, venían a matarlo, pero él, por tener el Espíritu de Dios en su corazón, él actúa conforme a la dirección de Dios. Vemos que tuvo más poder la acción benevolente
tuvo más poder la acción misericordiosa y tuvo más poder la acción pacífica. Que dice la palabra, versículo número 23, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel, nunca más. Que también esta acción, la acción pacífica, misericordiosa y benevolente, da testimonio de que Dios está con nosotros. Y da testimonio de que si actuamos así, es porque estamos confiando que hay un Dios que pelea por nosotros. Esta es una manera de detener la violencia, a fin de no agregarle más vueltas y más vueltas con la madeja del hilo de violencia a la bola de violencia que se está generando día a día. Que nuestro Señor nos ayude, que su Espíritu nos guíe, que ponga temor en nuestros corazones para poder actuar conforme a su voluntad, aún en los momentos más críticos de nuestra vida. Y que no se aparte de nosotros la confianza, pues Él nos confirma que está con nosotros en todo momento. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y bondad sobre nuestras vidas. En esta hora, Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que nos permita, Señor, conocer. Que nos permita, Señor, siempre poder reconocer, recordar que estás con nosotros. Que tú no nos has abandonado, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que obre de manera sobrenatural sobre cada uno de nuestros problemas. Que no nos desampares ante la violencia, Señor, que aqueja a nuestro alrededor. Bendito Padre Celestial, hay muchos de tus hijos que están sufriendo la violencia que aqueja a nuestra sociedad. Te pedimos que pongas a tu ejército alrededor de ellos. Guarda, Señor, al que está amenazado. Protege al que está bajo amenaza. Te pedimos, Padre Celestial, por los que están siendo perseguidos, Señor, libéralos de esa persecución. Pedimos, Padre Santo, que guardes a tus hijos, guarda a tu pueblo, Señor, de las intenciones violentas del enemigo. Esta hora te pedimos que reprendas las obras del diablo, Señor. Reprendas la violencia que va en contra de tu pueblo. Ten la obra del injusto, Señor. Pido por cada iglesia, te pido por cada reunión, te pido por cada familia, mi Dios bendito, que habita en lugares, mi Dios amado, donde predomina la violencia. Protege a cada familia, protege a cada uno de tus hijos y tus hijas. Protege a cada familia que está confiando en ti, Señor. Protege, mi Dios bendito, a los pastores que realizan tu obra día a día, Señor, en comunidades, en colonias, en ciudades donde predomina la violencia. Bendito Padre Celestial, que tus ángeles acampen alrededor de tu pueblo, de tus hijos, de tus siervos, de tus obreros, de tus ministros, Señor. Protege, mi Dios bendito, tu mano poderosa, Señor. Da tu protección, Señor, a tus hijos que tienen que salir cada mañana y cada día, atravesar pasajes, atravesar caminos peligrosos. Bendito Padre Celestial, protégeles, Señor, que tu ángel poderoso, mi Dios bendito, esté junto a ellos, mi Dios amado, enviado por ti, dando tu protección. Reprende, mi Dios bendito, al que acecha. Reprende, Señor, al injusto. Guarda a tus hijos, a tus hijas. Haz a cada uno de nosotros, haznos a cada uno de nosotros invisibles ante los ojos de ellos. Confunde sus mentes, Señor. Bendito Padre Celestial, te pido, Padre bendito, por los jóvenes que han creído en ti, por los jóvenes que han entregado su vida a ti, Señor, y que viven en zonas bajo violencia, bajo opresión demoníaca, Dios bendito, donde predomina la violencia. Protege a los jóvenes, protege a las jóvenes, Señor. Bendito Padre Celestial, te rogamos que protejas a los hijos de tus siervos, a los hijos de tus siervas, Señor. Bendito Padre Celestial, atiende el clamor de las madres que están pidiendo, Padre bendito, por protección divina sobre tus hijos. Y esta hora declaramos, Dios amado, tu protección divina sobre cada uno de nosotros. Reprende las obras del diablo. Sean reprendidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Señor.
Gracias, bendito Salvador. Pedimos, Padre Santo, por las iglesias, Dios bendito, que están llevando tu palabra, pregonando tu palabra en medio de lugares donde predomina la violencia. Pedimos, Padre Celestial, que protejas a tu pueblo, protejas a los ministros, proteja a cada siervo, Señor. Padre Celestial, que tu obra no sea callada por medio de la violencia también. Da tu protección, Señor, en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, pedimos tu protección. Pedimos tu protección, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia, Señor. Pelea nuestras batallas. Danos tu protección. Reprende las obras del diablo, mi Dios bendito. Que tu pueblo también pueda ver tu obra gloriosa, tu obra sobrenatural. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga.